Los seres humanos no somos uniformes. La población víctima en el marco del conflicto armado en Colombia no es un grupo homogéneo, tiene particularidades en razón a la diversidad humana, pero también a las afectaciones causadas. Por tanto, la identificación que se hace de ellas no es solo un dato o un número cerrado, sino que debe reflejar las particularidades de la población y conducir a responder a sus necesidades, como también a los daños de forma individual y colectiva. La política pública para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas desde esta dimensión refuerza el reconocimiento constitucional y legal y propende por la garantía de los derechos, haciendo énfasis en las particularidades en razón a la edad, género, orientación sexual, discapacidad y pertenencia étnica. ¿Qué busca un proyecto con enfoque diferencial? Un proyecto presentado desde las entidades territoriales a la Unidad para las Víctimas busca ante todo la reparación integral desde una óptica con enfoque diferencial. Debe contener medidas y acciones dirigidas a garantizar la igualdad material de estas poblaciones, enfrentando primero la situación de vulnerabilidad acentuada en el marco del conflicto. Segundo, contribuir a la superación de barreras sociales, exclusión, injusticias históricas, entre otros. Y finalmente, satisfacer las necesidades de bienes, servicios y oportunidades. En los proyectos, la Unidad para las Víctimas busca una visión global sin perder de vista los enfoques diferenciales. Es importante abordar con una mirada integral que dé cuenta de las particularidades específicas cuando se cruzan elementos de uno y otro enfoque. ¿Cuál es la población beneficiaria? La Unidad para las Víctimas orienta en la construcción de proyectos con enfoque diferencial dirigidos a la prevención, atención, asistencia y reparación y que benefician a niños y niñas, adolescentes jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad o habilidades diversas, grupos étnicos, género y personas con orientación sexual e identidades de género no hegemónicas. A la hora de presentar un proyecto con alguno de estos enfoques diferenciales, hay que tener en cuenta que cada uno de ellos cuenta con subgrupos diferenciales. Por ejemplo, el ítem de personas mayores contiene las subcategorías de mayores jóvenes, desde los 60 a los 69 años, mayores adultos, de 70 a 79, mayores, de 80 a 90 años, nonagenarios, centenarios y supracentenarios. Pero además, los daños que victimicen a indígenas mayores ponen en riesgo la pervivencia física y cultural de su pueblo. Al iniciar la formulación de un proyecto con enfoque diferencial, tenga en cuenta que uno de los principales elementos a considerar en la elaboración de proyectos es entender que el enfoque diferencial no se justifica solo por el porcentaje mayoritario de la población focalizada en la que se va a implementar. Se debe, ante todo, hacer énfasis en las características específicas y necesidades propias de sujetos de especial protección constitucional. los proyectos que buscan cofinanciación en la Unidad para las Víctimas deben estar articulados con los lineamientos de las instituciones rectoras de las políticas para cada uno de los enfoques diferenciales, es decir, si son niños y niñas con el ICBF o con discapacidad, con el Ministerio de Salud y Protección Social y, por supuesto, acorde con la política pública para la reparación de las víctimas desde su dimensión individual y colectiva. Recuerde que los proyectos solamente pueden ser presentados por alcaldes y gobernadores y que además tienen que estar contemplados en el Plan de Acción Territorial con su respectiva asignación de recursos para su ejecución, asegurando de esta manera la viabilidad del proyecto por parte de la Unidad para las Víctimas. ¿Por qué, pese a la existencia de recursos para la cofinanciación, hay dificultades para que un proyecto responda a los enfoques diferenciales?
es porque en el proyecto no se identifican adecuadamente las necesidades reales y las particularidades de las diferentes víctimas. Por ejemplo, un hombre indígena mayor con una discapacidad física no es igual que una mujer afrodescendiente que ha sido víctima de discriminación y violencia sexual, aunque pertenezcan a la misma comunidad que ha sido objeto de desplazamiento forzado. Entonces, no se especifican las afectaciones y daños causados a las víctimas que permitan relacionar los objetivos del proyecto con las necesidades de reparación y del impacto real en la garantía de sus derechos, por lo cual se requiere una mayor precisión de estos aspectos en el documento técnico y visibilizar en el proyecto las voces de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, comunidades indígenas, afrodescendientes, entre otros, desde un diálogo permanente. ¿Cómo hacer que el proyecto con enfoque diferencial de su comunidad, municipio o territorio funcione? Todo proyecto que busque cofinanciación con la Unidad para las Víctimas debe garantizar el alto impacto en el goce efectivo y restitución de los derechos afectados. Es necesario tener en cuenta las líneas de inversión para la presentación de proyectos de acuerdo con las condiciones para cofinanciar. Es así que deben estar dirigidos a la asistencia y atención o a la reparación integral. Los proyectos que busquen la asistencia y atención deben orientarse a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, y los de reparación integral deben dirigirse a la rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y el mejoramiento de vivienda. Un proyecto formulado efectivamente parte de acercarse a la comunidad para entender sus necesidades desde el diálogo constante que permite que su participación sea real y efectiva. Incluye también las instancias creadas para la participación, como las mesas de víctimas, y por otra parte, las instancias de coordinación, decisión, articulación, comités de justicia transicional y subcomités técnicos territoriales. Esto permite la sostenibilidad del proyecto en términos sociales, lo cual tiene una implicación más allá de los elementos técnicos y presupuestales, porque conduce al empoderamiento y apropiación del proyecto por parte de las víctimas, que garantiza la continuidad y objetivo del proyecto. ¿Cómo buscar asesoría por parte de la Unidad para las Víctimas en la elaboración de su proyecto con enfoque diferencial? A la Unidad para las Víctimas le interesa la formulación y diseño de proyectos dirigidos a sujetos que, de acuerdo a algunas características particulares, en razón a la edad, pertenencia étnica, discapacidad, orientación sexual e identidades de género no hegemónicas, se han puesto en situación de vulnerabilidad, la cual se agudiza en el marco del conflicto y requiere de reivindicación de derechos, es decir, acciones afirmativas que permitan garantizar el goce efectivo de los mismos. La política pública para las víctimas del conflicto armado contempla la posibilidad de apoyar con la cofinanciación de proyectos, brindar asistencia técnica o acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales, como también para que se tenga en cuenta a los sujetos de especial protección constitucional de forma integral en los proyectos. Además, la Unidad para las Víctimas cuenta con un excelente equipo humano y profesional dispuesto a asesorar y satisfacer las dudas que surjan en la elaboración de los mismos. Nos puede contactar a través de nuestro sitio web www.unidadvictimas.gov.co o a la Línea Nacional de Atención 018 91 11 19 y en Bogotá al 426 11 11.